tuiteros, bienvenidos a otra edición de Foros Banesco. En esta oportunidad contamos con la presencia de William Lecuona, defensor del cliente y del usuario de Banesco Banco Universal. Bienvenido, William. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. William, empezamos con las preguntas que nos llegaron de nuestros usuarios. @Joseum. La queja por un caso, ¿debo llevarla primero donde el banco o donde el defensor? Foros Banesco. Sí, bueno, la idea es que cuando el cliente tenga un requerimiento, cualquier caso específico, eh, lo, lo requiera directamente al banco, venga a Banesco o a través de los canales como Banesco Online o a través de banca telefónica o también en las agencias, recurrir primero a esta instancia al banco. El banco tiene 20 días para dar información y en caso de que no, o bien no se le dé la información o que sea negativo, el caso sea resuelto no procedente, entonces acuda a mi instancia para que yo analice y dictamine sobre el caso específico. Muy bien. @Geraldine nos pregunta, si no estoy de acuerdo con una decisión del defensor, ¿a dónde puedo acudir? Foros Banesco. Es bien importante esa pregunta. Las decisiones que dicta el defensor son vinculantes solamente para el banco, no son vinculantes para el cliente o el usuario que exige que sea revisada su situación. Entonces, en caso de que el usuario o el cliente no esté de acuerdo con la decisión, él puede ejercer su derecho perfectamente acudiendo a otros entes formales, como en este caso puede ser superintendencia, o puede ser Indepavis, o cualquier otro tribunal, o fiscalía, etcétera, cualquier ente formal del Estado. @Euskera. ¿Cuánto tiempo tarda en tomar una decisión el defensor? Numeral Foros Banesco. Sí, el defensor tiene por obligación un tiempo establecido y está obligado a dar respuesta dentro de los 20 días siguientes a que el cliente o el usuario formule su requerimiento. Le recordamos que estamos hoy con William Lecuona, defensor del cliente y del usuario de Banesco. Seguimos con las preguntas que nos hicieron llegar nuestros seguidores y tuiteros. @Ricardito. ¿Cuánto me cuesta que el defensor revise un caso? Sí, no, el servicio que presta el defensor, en este caso, para los más de 6 millones de clientes Banesco, es completamente gratuito. En tal sentido, para nada se cobra y tienen todo el derecho cualquiera que se crea deba revisarse en esta instancia cualquier caso, debe acudir de manera totalmente gratuita. Lucisol. @Banesco. ¿Qué ha pasado con la respuesta no procedente del requerimiento numeral 2012-29-73-19-6? Tengo 53 días sin el dinero en mi cuenta. Bueno, estimada clienta, el caso suyo tiene como fecha de solución para para el miércoles 12 de diciembre. Creo que en su oportunidad yo le respondí, le hice una respuesta cuando usted me contactó a través del buzón electrónico. Le di esa respuesta y con mucho gusto estimo que para el 11 o el mismo 12 pueda darle la respuesta a su planteamiento. Johnny Urbano nos pregunta, numeral Foros Banesco, ¿cuándo van a ampliar las entidades en coro para el bienestar del usuario, para no llevar tanto sol al depositar por fuera? Sí, bueno, específicamente, y es bueno que esta pregunta por lo siguiente, yo tengo unas actividades específicas y unas funciones muy específicas y muy delimitadas en lo que debe ser mi campo de actuación. Entonces, cualquiera los invito a que ustedes puedan inclusive entrar en la página de Banesco Online y allí hacer clic en canales, entrar a canales y en canales entran a Defensor al Cliente. Allí pueden obtener todos los casos en los cuales el defensor puede trabajar por ustedes, ¿no? Por los clientes Banesco y por los usuarios. Este tipo de planteamiento, que es la creación de una agencia, no está dentro de mis funciones, pero sí con mucho gusto yo la puedo hacer llegar a las áreas competentes de Banesco para que analicen y estudien su propuesta. Con muchísimo gusto. Blanca Rodríguez también, una pregunta similar a la anterior, ¿por qué no hay un Banesco en la ciudad de Rubio, estado Táchira? Viajo con frecuencia y no hay una sede ahí. Bueno, de la misma forma, en este caso,
Este planteamiento no está dentro de mis funciones y con muchísimo gusto yo voy a hacer llegar ese planteamiento a las áreas competentes de Banesco para que las analicen, que estoy seguro que con mucho gusto las analizarán. @promociones YM. @Banesco. ¿Por qué no hay un mensaje que notifique cuando retiras y te depositan en tu cuenta? Numeral Foros Banesco. Esa pregunta realmente no la entiendo bien, porque si hay una política bien importante y que se ha ido incrementando en Banesco, inclusive en estos 2 años en que ejerzo mi función, es que Banesco notifica absolutamente todas las transacciones que se hacen, bien sean en cajeros, bien sea consumos con tarjetas de crédito, inclusive con el pago de cheques. Entonces más bien se ha incrementado la cantidad de mensajes y se asegura que que todas las actividades en cualquiera de estos instrumentos sean notificado al cliente. Y de hecho, para el defensor, dentro de sus análisis, está en que en muchos casos presentados por su cliente exista esa notificación que siempre en este caso existe. Les recordamos que estamos con William Lecuona, defensor del cliente y del usuario bancario en Banesco. Nos pregunta Alejandro Zambrano, @Banesco, numeral Foros Banesco. Buen día, tenía una deuda con unas tarjetas de crédito, ya las cancelé, ¿cómo hago para reactivarlas otra vez? Bueno, una vez más, todos los aspectos de crédito y los aspectos del otorgamiento de crédito o de tarjetas de crédito del banco tampoco es materia del defensor. El defensor no está dentro de sus materias el revisar cuáles son los aspectos de riesgo crediticio del banco. Sin embargo, yo estoy seguro que a través del Banesco de atención al cliente, que lo puede conseguir en la página de banesco.com, usted puede hacer esa pregunta y yo estoy segurísimo que le van a responder con muchísimo gusto y en el tiempo, en muy corto tiempo se lo van a responder. William, recuérdale un poco también a los seguidores del Twitter y Sí. del Facebook, ¿cuáles son los canales de contacto con el defensor del cliente? Sí, bueno, el canal primordial de contacto es la página, el buzón electrónico y la dirección es defensor-del-cliente@banesco.com. Perfecto. @Teresa Per. Sé de una persona que le clonaron la tarjeta y le sacaron toda la plata. Numeral Foros Banesco. Sí, bueno, es bien extraño que en la actualidad la palabra clonación, desde hace aproximadamente un año y medio, todas las entidades financieras y específicamente Banesco, y vamos a hablar del banco pues, que nos ocupa, que es Banesco, ha implementado el chip electrónico en las tarjetas de crédito, tanto en las tarjetas de crédito y en las tarjetas de débito. En la actualidad, el chip y está comprobado mundialmente y certificado, es imposible ser clonado. Esto es bien importante y esto es una de las tareas que como defensor me gustaría hacer, es un poco informarles y que ustedes entiendan la importancia del cuidado de la tarjeta de crédito o de débito de estos instrumentos. Que si bien es cierto que no se puede clonar el chip que está contenido en ella, sí es importantísimo el cuidado del instrumento. No se puede estar dejando en automóvil. Hay que tener muchísimo cuidado y siempre estar viendo el plástico cuando se entrega en los establecimientos comerciales o cuando se está usando en el cajero automático. Y hay otro dato que yo quisiera comentarles y es para evitar este tipo de operaciones, que en este caso no son clonación, es en todo caso la pérdida de tarjeta o el cambio, el hurto con sustitución o lo que comúnmente se denomina como cambiazo. Para evitar esto, la mejor manera siempre es evitar contacto con las personas cuando se está en el cajero automático. Por favor, eliminemos ese mito de el cajero quedó abierto. Señores clientes Banesco,
Una vez que usted termina de hacer la transacción en el cajero automáticamente esa operación se cierra. El cajero por ningún motivo queda abierto. No haga caso de las personas que puedan estar en la cola y le digan, mire, quedó abierta la transacción no quedó abierta. Generalmente esos delincuentes aprovechan pues la inexperiencia de las personas o la bondad de las personas en estos casos, se aproximan o los empujan o en ese momento y hacen un cambio de tarjeta uno por otro y en ese momento pues ven la clave, etcétera, etcétera, y ya tienen todo, tienen el instrumento, tienen la clave, tienen toda la identidad electrónica, se la acabamos de dar a un desconocido, a un delincuente, que en ese caso pues se apropia de todo de nuestro capital, pues de nuestros bienes. RR Vitals pregunta, abrí una cuenta jurídica y en la agencia no pueden darme la tarjeta de débito. ¿Qué hago? Depende, o sea, yo realmente no desconozco bien cuál es el proceso, pero yo entiendo que las personas jurídicas pueden tener, los representantes de esas personas jurídicas pueden tener una tarjeta de débito. Sería interesante conocer cuál es el asunto específico, pero tampoco está dentro de mis competencias. Yo le puedo asegurar que es ir a la agencia otra vez y poder solicitar perfectamente bien qué es, en este sentido, qué es lo que se quiere con la tarjeta, o bien a través del canal de atención al cliente de Banesco. También lo puede hacer. Le recordamos que estamos con William Lecuona, defensor del cliente y del usuario de Banesco Banco Universal. William, nos llega también esta pregunta. @Verosol. ¿En qué consiste el cambiazo? ¿Los cajeros automáticos pueden cambiar la tarjeta? Bueno, justamente qué bueno porque se vuelve a repetir no, los cajeros, es importante también entender que la tecnología ha apoyado y ha ayudado mucho al proceso de seguridad en las transacciones electrónicas y específicamente en cajeros automáticos. La ranura del cajero automático no puede entrar más de una tarjeta, o sea, solamente una tarjeta. Y la ranura simplemente cuando entra la tarjeta solamente para la lectura. En ningún caso la tarjeta es traída hacia adentro, sino que está siempre allí. Y es imposible también colocar dos tarjetas, o sea que solamente la ranura puede entrar una sola tarjeta. En este sentido, es imposible que haya una operación de cambio en el propio cajero. Las operaciones de cambiazo de tarjeta o hurto con sustitución de plástico ocurren, como lo dije anteriormente, en un momento en el que el cliente está haciendo su proceso y generalmente justamente se cae la tarjeta y en ese momento el delincuente aprovecha, hace muy amablemente que la recoge, pero lo que está haciendo es cambiándole el plástico uno por el otro, por uno que es cancelado. El cliente no se da cuenta, no ve, no revisa que no tiene el nombre, generalmente esas tarjetas no tienen el nombre, y se llevan su tarjeta y luego, pues ya en ese momento, cuando ya el delincuente tiene la tarjeta de su poder es porque tiene el número de cédula y porque tiene la clave y porque tiene los dígitos que hay que incorporar los dos dígitos de la cédula que hay que incorporar. Otro aspecto importante es que generalmente llevamos nuestros carnets de identidad con la cédula de identidad dictamos, por ejemplo, en los comercios como los supermercados o cualquier comercio, deme su cédula de identidad para elaborar la factura. O sea, para elaborar la factura dictamos el número de la cédula, ya estamos regalando uno de los aspectos de seguridad asociados al proceso de operaciones electrónicas, ya lo estamos entregando al momento que dictamos la cédula, con lo cual debemos ser mucho más prevenidos y tratar de, cuando nos pidan esa cédula para hacer la factura, también entreguemos la cédula junto como en el momento de hacer la operación en el punto de venta. William, un poco para aclararle a los usuarios, ¿cuáles son las competencias del defensor del cliente? Bueno, el defensor del cliente básicamente se concentra en aquellos aspectos, el defensor del cliente de Banesco se concentra en los aspectos netamente monetarios, procesos monetarios que están relacionados con situaciones con la tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheques, sí, generalmente eso. De todas formas, yo los invito a que puedan leer cuáles son los límites y cuáles son las acciones del defensor entrando en banesco.com en canales, cliquean atención, defensor del cliente y ahí aparecen todos los aspectos, inclusive los tipos de requerimientos
de los cuales el defensor asume pues, y dictamina. @RiveroAle. ¿Es verdaderamente seguro Banesco Online? Sí, Banesco Online es completamente seguro y tan seguro es porque Banesco Online y todos los procesos de seguridad de Banesco Online están certificados por las compañías, por auditores externos, auditores internos, los entes reguladores que hacen revisiones constantes, avalan la seguridad de Banesco Online. Ahora, una cosa es la seguridad propia de la herramienta que asegura que todas las transacciones viajan de forma encriptada, y otra muy importante también es la seguridad de uno como el usuario. Ahí, por ejemplo, también, igual que en el caso, por ejemplo, del cambiazo, donde el cliente tiene que tener cuidado con esa serie de cosas, parece mentira, pero es que día a día lo estamos viendo en los casos que realizamos. Y es que muchos de los clientes no tienen actualizada, por ejemplo, sus sistemas antivirus. Utilizan cibercafés o utilizan centros online para hacer consultas y dejan todo el rastro allí, o sencillamente, bueno, en otros casos entregan fácilmente la información o contestan correos maliciosos, de correos que supuestamente envía el banco no envía correos de ese tipo donde se les solicita información, o entran y hacen clic para entrar a Banesco Online en páginas donde no van directamente a donde tienen que ir, que en este caso es Banesco Online, y a partir de ahí banesco.com, y de ahí a partir de ahí Banesco Online. Entonces, yo siento que la seguridad aquí es una cuestión de dos, no solamente del banco, en cuanto a que él puede asegurar que todas las transacciones se encriptan y por lo tanto no se pueden extraer, sino que adicionalmente tiene que haber también una seguridad aquí. Yo pienso que hay un mito, otra cosa muy importante que he visto en estos 2 años, y es que pareciera que no tenemos claro la seguridad que tenemos que tener en muchos casos, tanto con Banesco Online como así con los demás instrumentos. Por ejemplo, parece increíble, pero en muchos casos dejan tarjetas y dejan chequeras en los carros, en bolsos en los carros cuando están estacionados. O sea, no podemos dejar nuestros instrumentos. Forman parte de nuestra identidad electrónica en este caso, y al igual que con las operaciones de Banesco Online, tenemos que tener muchísimo cuidado con esas conexiones, cómo las hacemos y sobre todo el cuidado en el equipo también. Hay quien anota las claves en hojas o la tiene pegada de la nevera. Por ejemplo. ¿Esa es una práctica recomendable? No, por supuesto que no, ¿Qué le para comenta usted nada. a los usuarios? Para nada, o sea, todo ese tipo de información en ningún caso puede regalarse ni puede darse de esa manera. Vuelvo a repetir que hay una parte que es la identidad electrónica en este caso del cliente y el usuario, que es la que debe preservar hasta las últimas consecuencias. Arturo José nos pregunta, cuando a una persona se le pierde la tarjeta, ¿cómo hace un delincuente para procesar una compra o el consumo si no tiene la cédula? Eh, en muchos casos, por ejemplo, si se pierde o se extravía la tarjeta, por ejemplo, yo les recomiendo a los clientes y a los usuarios que están aquí, se han metido con su nombre y su apellido, por ejemplo, en un buscador como Google, introducir allí sus datos y ver si aparecen o no aparecen. En muchos casos están allí en la red, están eh, nuestros datos colegiales, están nuestra cédula de identidad, están números telefónicos, etcétera. O sea, hoy por hoy nuestra identidad personal está en todas partes, y por eso hay que tener muchísimo cuidado. Perder la tarjeta, en este caso, con mi número, con mi nombre y mi apellido, podrían buscar la cédula de identidad a través de la red, y no sé, pero yo pienso que puede fácilmente forjarse. O sea, yo siento que en todo caso pareciera que es fácil superar esa fase de forjar una cédula de identidad y poder proceder al fraude, en este caso con el uso de la tarjeta en un punto de venta. Por otro lado, como lo dije antes, en muchos casos se extravía, pero se extravía inclusive con información de cédula. Si yo te quito todos los documentos personales, ya yo tengo la tarjeta, tengo tu documento personal, y es muchísimo más sencillo. Y hay otra cosa también bien importante. Si bien es cierto que
que los comercios tienen la obligación de revisar. Recuérdense que estamos en el ámbito de las transacciones electrónicas. Entonces, el banco, no, en algunos casos, el banco no puede, o sea, lo que se aprueba es una operación electrónica. En ese caso, el banco no está al tanto, no está si el que está ahí es o no es el cliente. Entonces, es un proceso bastante difícil en ese caso, pero que se puede resolver cuidando el, los instrumentos financieros. @Vertis. Hace 2 años me dijeron no procedente en un caso. Usted lo puede revisar, numeral Foros Banesco. Ustedes van a ver, tengo como límite los casos mayores, no mayores de 6 meses de haberse dictaminado por Banesco. O sea, todos aquellos casos no mayores de 6 meses que haya sido dictaminada por Banesco. Vamos a reiterarle eso un poco a la gente, los casos, cuál es el plazo que debe esperar la persona. Sí, los bancos por obligación tienen 20 días hábiles, 20 días hábiles continuos en algunos casos y otros 15 días eh, hábiles para tarjetas de crédito para resolver las situaciones que presentan sus clientes. Y el defensor siempre está obligado a dar una respuesta dentro de los 20 días siguientes a que el cliente interpone la denuncia o el requerimiento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, William. Como les recordamos, estuvimos hoy con William Lecuona, defensor del cliente y del usuario de Banesco Banco Universal. William, para que te despidas de nuestros Simplemente dar las seguidores. gracias a ustedes por esta oportunidad y volver a decir que es un honor y poder servir a más de 6 millones de clientes, que para mí son los mejores clientes y los más exigentes también. Gracias. Le damos las gracias por habernos seguido y esperamos que estén atentos a los próximos foros de @Banesco. Gracias.